y de deglución. Le damos la bienvenida. Ella ya hemos tenido el gusto de que participe con nosotros. Te vuelvo a dar las gracias, Elo, por siempre estar en la comunidad por la ELA y te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Esta es una plática no muy larga. Intenté hacerla lo más corta posible, pero para que la puedan entender, que sea muy fácil de entender. Ustedes me pueden escribir en el chat en el momento que ustedes deseen, si tienen alguna pregunta o no. El tema del que les voy a hablar el día de hoy es acerca de la terapia del lenguaje y habla en personas con ELA. ¿Por qué lenguaje y habla? Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben o sabían que lenguaje y habla no es lo mismo? Vamos a ver por qué. El lenguaje es una función cortical superior. Es una función que se da o que comienza en el cerebro. Sí, es una función muy compleja, de las más complejas del ser humano, y el lenguaje es único en nuestra especie, ¿sí? El lenguaje nos sirve para comunicar, para expresar todas nuestras ideas, nuestros sentimientos. El lenguaje, podemos tener un lenguaje oral, un lenguaje verbal por medio de la palabra. Podemos tener un lenguaje lectoescrito por medio de la escritura. También puede haber un lenguaje gestual o un lenguaje en señas, como lo hace la comunidad sorda. Y tenemos, por otra parte, el habla. El habla es la expresión verbal del lenguaje, ¿sí? El habla lo vamos a encontrar en el lenguaje oral o en el lenguaje verbal, ¿sí? Necesitamos que todo nuestro aparato fonoarticulador esté íntegro y funcione de la mejor manera posible para que tengamos un habla entendible. Entonces, el lenguaje es una función cerebral y el habla ya es una parte motora, es la parte motora del lenguaje. Y también hay otro concepto que quiero que ustedes sepan, que es la voz. ¿Sí? La voz es la vibración que hacen las cuerdas vocales. El aire sale desde nuestros pulmones y con la fuerza de esos músculos respiratorios hacemos vibrar las cuerdas vocales. Esa imagen que ustedes ven como una V son las cuerdas vocales. Tenemos dos. ¿Sí? Entonces, el aire sale de nuestros pulmones, pasa por la tráquea, llega a la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales. ¿Sí? Pero también necesitamos de los resonadores, como la cavidad oral, la cavidad nasal, porque el sonido va rebotando y va tocando ciertas estructuras para que tengamos una mejor resonancia, para que la voz suene mucho más fuerte. Si nosotros escucháramos las cuerdas vocales vibrar sin ayuda de estos resonadores, nada más escucharíamos como un zumbido de abeja, ¿sí? Entonces ya tenemos tres conceptos: el lenguaje, el habla y la voz. Entonces, a una persona que tiene ELA, muy probablemente llegue a tener un problema de habla y de voz, pero difícilmente llegue a tener un problema de lenguaje. ¿Por qué? Porque acuérdense que el lenguaje ya es la parte como más cerebral, más compleja, ¿sí? A menos que lleguemos a tener algún deterioro cognitivo, como las personas que tienen Alzheimer, o que llegan a tener un infartito cerebral, o a eso se le considera una afasia. Entonces, podemos llegar a tener un problema de habla si tenemos ELA, sí, pero muy difícilmente lleguemos a tener un problema de lenguaje. Ahorita les voy a explicar más a fondo por qué es importante conocer estos conceptos. Ahora, algunas personas que tienen ELA, como ya había mencionado, llegan a tener este problema en el habla. Este problema en el habla lo vamos a conocer como disartria, ¿sí? Disartria porque viene de dos palabras,
que quiere decir dificultad o fallas en la articulación de los sonidos, ¿sí? Pero también a la alteración de la voz la vamos a conocer como disfonía, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes pueden encontrar estos términos en algún artículo científico o el médico lo menciona, pero no sabemos bien qué es la disartria, qué es la disfonía, ¿ok? Ahora, ¿por qué pueden llegar a tener un problema de disartria? ¿Sí? Esto va a ser debido a la debilidad muscular. ¿Sí? Esta debilidad muscular va a afectar todo nuestro aparato fonoarticulador, llamemos aparato fonoarticulador, desde las cuerdas vocales, los músculos de la respiración, todos los músculos que nos ayudan a articular los sonidos del habla, ¿sí? Para hablar utilizamos muchos músculos que se encuentran en los labios, en la lengua, en las mejillas, en el paladar blando, ¿sí? En las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales también tienen una capa de músculos y los músculos respiratorios. Yo siempre he dicho que el aire que tenemos en nuestros pulmones es como la gasolina para la voz, ¿sí? Si no tenemos una buena respiración, nuestra voz va a ser débil, va a ser suave y no nos vamos a llegar a escuchar. Ahora, esta distorsión en el habla puede variar dependiendo el caso y dependiendo la etapa de la ELA en la que nos encontramos. Podemos encontrar desde fallas en la articulación del sonido de la R o del sonido de la R, ¿sí? Si aquí hay alguna persona que tiene ELA, intente hacer ese sonido. Es un sonido que es difícil de hacer. Necesitamos mucha destreza lingual para poder realizar el sonido de la R. También podemos encontrar fallas en la articulación de los sonidos que se encuentran más posteriores. Sonidos como la K, la G, o la J. ¿Eso por qué? Porque también se debilita el selle velofaríngeo o el cierre velofaríngeo, que es el selle que se hace entre la lengua, entre el paladar y la faringe. Esto nos va a ocasionar que se escuche como una voz gangosa. Hay veces que llegan a nosotros algunas personas y dicen, es que tengo la voz gangosa, no sé qué me pasa, siento que se me escapa el aire por la nariz, y ahí son los primeros datos en algunas personas y nosotros los referimos ya con el neurólogo porque sospechamos ELA. Entonces, es muy importante que se trabaje esta parte de los sonidos posteriores, de los sonidos oclusivos como la K, la G, la J. También en cuanto a la distorsión de algunos sonidos, podemos encontrar imprecisión articulatoria, así esta falta de poder colocar la lengua y los labios en la posición correcta para que yo pueda decir sílabas y palabras más complejas. Podemos encontrar el farfulleo, que empiezan a hablar muy rápido y como balbuceo no se entiende muy bien, empezamos a omitir algunos sonidos, algunas palabras. O el caso contrario, les digo que esto puede variar dependiendo de la persona y dependiendo del caso, podemos encontrar la bradilalia, ¿sí? Esta habla mucho más lenta, ¿sí? El volumen puede bajar. Esto ya lo había mencionado debido a que nos falta aire en los pulmones y los movimientos de estos músculos respiratorios van debilitándose. O también el volumen bajo es debido a que las cuerdas vocales, esas V que ustedes veían en la imagen, no se mueven correctamente, no tienen la fuerza suficiente para poder vibrar y hacer el sonido. También podemos encontrar fatiga al hablar, nos cansamos mucho cuando hablamos, ¿sí? O una voz ronca, una voz que no llega a esa calidad de la que antes teníamos, ¿sí? Y también parte la poca expresión facial, ¿ok? Fallas en la prosodia y el ritmo al hablar. ¿A qué me refiero con fallas en la prosodia? Un tono monótono en los que pues no doy estas inflexiones al hablar, no hago mayor énfasis en algunas palabras, todo sería muy monótono y no hablaría sin cambios de entonación. Entonces, también podemos encontrar este tipo de fallas o fallas en el ritmo también, como me falta mucho el aire para poder hablar, hago muchas pausas y cambio el ritmo del habla. También dificultad para llegar a tonos más agudos y más graves.
¿Por qué? Porque también en esta parte de la prosodia hacemos muchos cambios de voz. Como ya ahorita les dije, hacemos muchos cambios de voz. Sí, a veces no nos damos cuenta, pero pues lo hacemos comúnmente cuando hablamos, ¿ok? Y en un caso más extremo, pues la incapacidad de articular ningún sonido o que no se produzca la voz, o a veces solo realizamos sonidos, ¿ok? Ahora, en algunos casos, esta habla se puede volver ininteligible, ¿sí? Se puede ser difícil de entender y a veces, como ya mencionaba, pues podemos llegar a no hablar en lo absoluto. Ahora, dependiendo la fase o la etapa en la que nos encontremos de la ELA, hay varias estrategias que podemos estar utilizando para que nos podamos seguir comunicando y este lenguaje sea mucho más fácil. Ahora, en la primera fase, muy importante, la terapia de habla, ¿sí? ¿Para qué? Para tener y mantener y potencializar todos estos recursos motores que tenemos para la comunicación verbal, ¿sí? Necesitamos mantener los labios, la lengua, el paladar, los músculos faciales, los músculos de la laringe y de la faringe en óptimas condiciones o lo más entrenados posibles para que podamos seguir con esta parte del lenguaje, con el habla, con la expresión verbal, ¿sí? Y ya en fases más avanzadas, nuestro objetivo va a ser brindar alguna vía mucho más funcional y mucho más fácil para que podamos tener esta comunicación, para que la comunicación continúe siendo efectiva en el momento en el que ya no podamos tener algún tipo de acción en el habla, ¿sí? De que el habla sea ininteligible. Ahora, nuestro objetivo de la terapia, como ya había mencionado, la terapia de habla, va a ser el mantenimiento del aparato fonoarticulador lo más sano y lo más íntegro posible para seguir con una comunicación de forma verbal. Y aquí quiero mencionar que la terapia de habla o de lenguaje va a ir de la mano con la terapia de deglución. Si ustedes se ponen a pensar, utilizamos las mismas estructuras para hablar que para comer, o al menos casi las mismas estructuras, ¿sí? Por donde comemos, por la boca, ¿sí? El alimento entra. Por donde hablamos, con la boca. Entonces, ahí el sonido sale. Entonces, una buena terapia de habla siempre va a tener una terapia de deglución de la mano. Ahora, ¿qué queremos con la terapia? Generar movimiento, generar estiramiento, fortalecimiento y regulación del tono muscular de estas fibras musculares que todavía funcionan. Si ustedes recuerdan, con la ELA, ¿qué pasa? Las fibras musculares se van deteriorando poco a poco. Aquí este es un músculo, ¿sí? El músculo está constituido de muchas fibras que están unidas, están como en grupos. Entonces, imagínense que estas fibritas que están afuera son algunas fibras que ya no nos funcionan. Entonces, con la terapia de habla, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con esas fibras musculares que todavía me funcionan, que me sirven para hablar, que me sirven para comer, que me sirven para expresarme. Por eso la importancia de tener una terapia de habla a tiempo, ¿sí? Es importante que yo les mencione que un ejercicio que está bien adaptado va a evitar una fatiga excesiva y tendrá activos estos músculos del habla, de la voz y de la deglución. Sí, ahorita más adelante les comento que no es necesario, y es más, debemos evitar una fatiga excesiva de los músculos de nuestro aparato fonoarticulador, ¿sí? La terapia en sí no nos va a ayudar a mejorar el movimiento ni la función que tenemos, pero nos va a ayudar a evitar un deterioro acelerado, va a retrasar el deterioro. Por eso la importancia de hacer terapia y hacer terapia. No me voy a cansar de mencionarles que la importancia de hacer una terapia de habla y de deglución, ¿ok? Si bien en las primeras sesiones de terapia sí llegamos a mejorar un poco,
pero no vamos a llegar a estar como estábamos al principio sin la ELA. Es importante que ustedes lo sepan. Y hay que mantener estos músculos activos, estar moviendo, igual que en la terapia física. Estar en contacto con esos ejercicios que nos van a ayudar a mantener la función. Una terapia bien realizada con el especialista adecuado, ¿a qué nos va a ayudar? A tener una buena calidad de vida, ¿sí? A hacer nuestros días más sencillos, a hacerlos más felices. Entonces, ¿cuál es el especialista que debo contactar si tengo un problema de habla, si tengo una disartria, ¿sí? En primera instancia, un médico en comunicación humana aquí en México o un foniatra. Esto es el médico que nos va a evaluar de primera instancia de una forma óptima, ¿no? Pero si no encontramos a este especialista, ya nos podemos ir hacia un terapeuta del lenguaje, un terapeuta en comunicación humana. De preferencia, un especialista o alguien que tenga experiencia en trastornos neurológicos. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo un terapeuta del lenguaje que trabaje con niños solamente para que aprendan a decir el sonido de la R o de la S, a una persona que ya tiene esta experiencia de trabajar con personas y con adultos con ELA, con Parkinson, con demencia o después de algún ictus o de un infarto cerebral. Entonces sí es importante que busquen al especialista que ya ha trabajado con ELA. El terapeuta del lenguaje es aquí en México. Si nos escuchan personas de otros países, en España va a ser el logopeda, ¿sí? Y en Sudamérica, el fonoaudiólogo, ¿ok? En Estados Unidos, el speech therapist. Tenemos diferentes nombres, pero bueno, así nos pueden encontrar. Ahora, ¿qué estrategias me funcionan para el mantenimiento de esta función de los músculos de la cara, de la boca, de la faringe, de la laringe? Ahorita les voy a dar algunos ejemplos a grosso modo para que sepan que existen, pero bueno, es importante que sí contacten al especialista, aunque sea para que les den algunos ejercicios mensualmente o cada 2 meses o en un caso ideal, 1 o 2 veces por semana, ¿ok? Entonces, ejercicios que involucren en el movimiento de la lengua, del paladar, ejercicios que involucren movimiento de los labios, ¿sí? Aquí puse unos hielos, ¿por qué? Porque normalmente trabajamos con frío. El frío, las cosas frías nos van a ayudar a tener un tono muscular alto, a que se genere una contracción del músculo. Ejercicios que tengan que ver con el soplo, ¿sí? Todo lo que implique soplar nos va a ayudar mucho para entrenar los músculos respiratorios, los músculos a nivel de la laringe y en especial los músculos del paladar. Ejercicios de soplo para que nuestra voz no se escuche tan gangosa. Aquí puse unos cepillitos de silicón que normalmente utilizo para la terapia, que me ayudan a regular el tono muscular y a la sensibilidad de estas estructuras. La electroestimulación también nos puede ayudar en los músculos faciales para tener mucho más fuerza y ejercicios respiratorios, ¿ok? Ahora, la intensidad de cada uno de estos ejercicios y la frecuencia van a depender de la capacidad de cada persona, de la fuerza que todavía tengan y de la resistencia, ¿sí? Esto es individualizado, ¿sí? No le va a servir el mismo ejercicio a una persona que la acaban de diagnosticar con ELA o que a lo mejor solamente tiene fallas musculares a nivel de las extremidades, a una persona a lo mejor que ya tiene una traqueostomía. Entonces, por eso la importancia del especialista. Y vuelvo a decir, se necesita un plan personalizado, individualizado. Ahora, como estrategias comunicativas, es muy importante
que la familia y los cuidadores primarios, ya sea el esposo o el hermano que está siempre ahí con mi pacientito, o el enfermero que está en las mañanas con él, todas estas personas tienen que estar involucrados en estas estrategias de comunicación, porque las vamos a ir practicando, se tiene que practicar día a día para que no sea un momento frustrante para la persona que tiene la incapacidad en el habla, ¿sí? Ahora, siempre todas estas estrategias de las que he estado mencionando nos van a ayudar a una mejor calidad de vida, ¿sí? Y es importante que la persona con ELA nos ayude a tomar las decisiones en su propio proceso, ¿sí? A eso le va a estar ayudando todas las estrategias comunicativas. Tenemos gestos, nos podemos apoyar de la comunicación gestual. Siempre es muy importante tener un contacto visual directo con mi paciente, porque si yo estoy hablando, viendo hacia allá, imagínense la frustración que yo puedo tener de que pues, no te puedo a lo mejor decir, oye, ven acá, o oye, necesito ir al baño, oye, cámbiale la tele, ¿no? La postura, la posición en la que nosotros estamos con nuestro familiar es muy importante. Y también algunas personas que no tienen problemas en las extremidades y sí en la parte del habla, nos podemos ayudar de señas en cuanto a partes no verbales. Y en cuanto a las estrategias verbales, nos podemos ayudar del deletreo, a lo mejor decir palabra por palabra, ¿sí? Porque a la hora que yo digo la palabra completa, me canso, no se me entiende, pero puedo ir yo deletreando el sonido de cada letra, ¿ok? O también me puedo apoyar de decir palabra por palabra, porque cuando digo una frase completa, hablo muy rápido o hablo un poco arrastrado. A veces palabra por palabra nos va a ayudar, ¿sí? La repetición de las frases también para que nos entiendan más fácilmente. Intentar hablar un poco más lento, no hablar tan rápido para que la articulación sea mucho más precisa. También repetición de palabras claves. Por ejemplo, si mi persona que tiene ELA, no sé, le gusta mucho el fútbol, ¿sí? Entonces mi persona me quiere decir, oye, cámbiale a la tele porque quiero ver el partido de fútbol, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi palabra clave? Puedo tener dos, tele y fútbol, ¿sí? Entonces, esta repetición de palabras claves nos va a ayudar mucho. También, una parte muy importante, respirar antes de hablar, ¿sí? Recuerden, el aire que entra a nuestros pulmones es la gasolina. Esta gasolina me va a ayudar a que salga mejor, a que salga más fuerte y no me canse tanto al hablar. Y intentar hacer estos cambios de entonación. Ahora, existe algo que ya es como en la fase avanzada que se llaman sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. Estas van a ser herramientas o diferentes sistemas y estrategias que nos van a ayudar a complementar el lenguaje oral o el lenguaje verbal y en el habla de una persona, ¿sí? Pueden ser desde aparatos electrónicos, tableros de comunicación que no necesita ser la gran tecnología, con dibujos, con símbolos, con letras. Estos nos van a ayudar a expresarnos más fácil y a comunicarnos, ¿sí? Esto va a mejorar, sí o sí, la interacción social que yo tengo con las personas con las que estoy en contacto día a día y me va a ayudar a mí emocionalmente y me va a ayudar en mi autoestima. ¿Por qué? Porque esta parte social, somos entes sociales, ¿no? Y es importante que pues estemos en contacto con otras personas diariamente, ¿sí? Dentro de los sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, ya les había dicho, tenemos los tableros de comunicación que pueden ser con letras o con pictogramas. Estos los podemos hacer muy sencillo de una forma impresa. Imprimimos estos tableros de comunicación y los tengo a la mano. Los puedo hasta enmicar o tener en una carpeta con unos portahojas para que sea mucho más sencillo tenerlos a la mano.
y no necesito mucho dinero para poder utilizarlos. Y aquí me gusta mucho utilizarlos porque podemos elegir el pictograma que nosotros queramos, ¿sí? Dependiendo los gustos, las necesidades comunicativas y las necesidades básicas. Aquí les puse una página, esta página de Arasac, es una página española muy buena, que tiene muchos pictogramas, que tiene muchos dibujos, hasta de lo que se puedan imaginar, de lo que quieran, encuentran ese tipo de dibujos para poder plasmarlo. Entonces yo puedo encontrar imágenes si a mi familiar le gusta el ballet, si le gusta el fútbol, si le gusta comer pozole, si le gusta comer una quesadilla, puedo encontrar yo la imagen que yo quiera. Aquí tengo, bueno, ahorita no me adelanto. Apunten esta página, si no, de todas maneras, ahorita se las paso. Es gratis, es gratuita y es muy fácil descargar las imágenes. También tenemos los famosos tableros de comunicación con letras, ¿sí? Donde mi familiar va a ir señalando y a lo mejor puede parpadear o puede asentir con la cabeza o puede decir sí, dependiendo en la letra en la que yo me quiero centrar para poder formar una palabra o ya una frase, ¿ok? Por aquí Gila tiene unos tableros muy bonitos de acrílico que son muy fáciles de utilizar para los familiares. O podemos encontrar este tipo de tableros de comunicación muy difíciles. A mí se me complican un poco más. He visto que se complican un poco porque en este tipo de tableros de comunicación, bueno, tenemos al centro todo el abecedario, ¿sí? Tenemos arriba los números. O tenemos palabras claves que puede requerir una persona con ELA, como cambiarme, masaje, toalla limpia, moverme, arreglarme, ir a la habitación, estoy enojado, estoy contento, o también los rojos, que eso es como un poco más de urgencia, que siento dolor, tengo mucha sed, me toca mi medicamento, súbeme, aspírame, necesito moverme, etcétera. Tengo frío, tengo calor, utiliza los pronombres, el famoso sí y no, que nos ayuda mucho, etcétera, ¿sí? Los verbos, tenemos aquí verbos específicos. A mí se me hace un poquito más complicado, hay gente que sí lo usa, pero yo estoy más a favor de que se vaya haciendo un tablero de comunicación dependiendo las necesidades y gustos de cada persona. Aquí tenemos un panel de abecedario en bloques donde cuando ya estén bien entrenados para poder utilizarlo puede ser muy fácil, donde, bueno, como yo lo he utilizado, tenemos 3 bloques, 1, 2 y 3. Entonces, yo puedo utilizar un pestañeo o normalmente utilizamos pestañeos donde 1 es la letra con la que quiero empezar, no sé, 1, ¿no? Entonces, la persona que esté utilizando el tablero va a decir si es la B, la G, la L, y va a ir diciendo C, H, L, D. Y cuando toca la D, dice sí. Entonces, yo le confirmo. La D, sí, con un parpadeo. O 3 parpadeos para no, o 2 parpadeos para volver a empezar. Y así voy utilizando las letras, los sonidos. Tenemos este tablero de comunicación que a mí me gusta mucho. No es el único que se utiliza, pero es muy, muy fácil, ¿no? Salir, viajar, casa, entrar, hacer pis, lavar, merendar, etcétera. Y aquí, con la página que les di, ustedes pueden hacer y utilizar los verbos y las acciones que más utiliza mi familiar, ¿sí? O que más utilizo yo. A lo mejor, pues yo no necesito el verbo trabajar, pero sí me gusta escuchar música o me gusta cantar. Entonces yo busco esa imagen y la plasmo en mi tablero de comunicación. Aquí también nos puede servir para si me duele, tengo comezón, ráscame algún tipo digo, alguna parte del cuerpo, ¿sí? En especial es de la cara o del cuerpo, ¿sí? Entonces yo puedo tener mis 2 tableros de comunicación,
a lo mejor el de acción, donde mi familiar me va a decir, ráscame, ¿sí? Entonces yo le voy a enseñar el otro, ¿en dónde? ¿En la cara o en el cuerpo? Entonces ya me va a decir, en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo? Ah, pues en el pie, ¿sí? Y ya lo puede señalar. O estos ya me gusta mucho porque ya es como para dolores más fuertes. Me duele la cabeza, me duele el corazón, me duelen los pulmones, me duele el estómago, etcétera. Ahora, un tablero de comunicación lo vamos a realizar de una forma precoz, antes de que yo lo requiera al 100%. ¿Por qué? Ya les había dicho, porque necesitamos que sean partícipes de acuerdo a sus gustos y a las necesidades. Muchas veces nos pueden decir, no, es que el tablero de comunicación es para expresar solamente las necesidades básicas. Y no es verdad, ¿sí? El tablero de comunicación es para poder mantener una comunicación. En este caso no va a ser una comunicación verbal, va a ser por medio de los pictogramas, pero esta comunicación nos va a ayudar a mantener el contacto social para que no estemos alejados de la sociedad. También va a tener las necesidades básicas, pero lo vamos a ir personalizando dependiendo a mis gustos, sí a mis necesidades, pero a mi vida cotidiana, ¿ok? Ahora, eso fue como la parte impresa que es mucho más accesible, pero también hay estos pictogramas los podemos utilizar de forma digital, bueno, ya más tecnológica, con unas tablets, con alguna pantalla touch, para aquellas personas que todavía pueden utilizar las manos y es fácil utilizarlas. También estos tableros de comunicación se pueden manipular por medio del joystick, de esta palanquita, o por medio del teclado y el mouse, o hasta podemos, dentro de los métodos de comunicación, podemos utilizar papel y lápiz. ¿Por qué no utilizarlo? ¿Ok? No todo es tecnología. Ahora, hay cosas mucho más tecnológicas, un poquito más caras, algunas son gratuitas, pero se requieren de un aparato eléctrico, algo tecnológico, una pantalla. Sí, hay muchos lectores de movimiento ocular o de movimiento facial. Entre ellos tenemos el EVA Facial Mouse. Esta es una aplicación gratuita que por ahí tenemos, bueno, Gila tiene ¿cómo se dice? Un instructivo, un tutorial de cómo descargarlo y cómo utilizarlo. Es padrísimo porque te detecta la cara y tú vas poniendo, imagínense que la cara es como el mouse y vamos detectando en dónde podemos picarle a nuestro aparato y ahí se puede utilizar redes sociales, WhatsApp, se pueden leer libros y hay hasta un apartado donde yo con mi cara puedo escribir lo que quiero decir, le pongo play y la computadora o el dispositivo que estoy utilizando me lo traduce, ¿sí? Tenemos, bueno, el Iris Bond, que es muy conocido, es un poquito más caro, pero este es el lector ocular, ¿sí? Leemos, escribimos y vemos nuestros dispositivos con los ojos, ¿sí? Y hay unos que se necesita un aparato especial o alguna marca en especial. Por ejemplo, hay unos que para el Galaxy es muy, muy fácil utilizarlo con las tabletas Galaxy y solamente se puede utilizar con ellos. O este Optic Key lo podemos utilizar. Compramos el lector de movimiento ocular y se descarga una aplicación en la computadora y es muy fácil utilizarlo. Solamente que se necesita un entrenamiento para que cada vez sea más fácil poder utilizarlos. Ahora, esta persona está utilizando los ojos para poder
buscar una película. Y no está utilizando las manos, solo los ojos. Sí, entonces es una herramienta para hacer más fácil la vida a nuestros familiares, ¿no? Con ELA. Y un segundito. Aquí es cómo están utilizando el Eva Fashion. Ay, no se quiere poner play. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? Ya Si para tienen alguna duda, pueden terminar. hacerla en el grupo, en el chat, perdón. Y ya yo... Todavía no termino, solamente estoy reiniciando el PowerPoint que no sé por qué no quiso funcionar, pero ya, ahorita continúo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahí si quieren preguntarle algo a la doctora, lo escribimos en el chat para que se la podamos leer o alzan la mano y le damos la palabra. Ok, voy a continuar. Esta es una parte muy bonita que yo les quiero compartir porque les voy a dar algunos ejercicios que pueden hacer para la terapia de habla. Ok, durante la terapia pueden estar utilizando el oxígeno sin ningún problema, no es contraindicatorio, no es contraindicación. Es más, el oxígeno, si lo están usando es porque es necesario, no lo vayan a retirar, ¿sí? El Iris Bond, bueno, aquí en México he encontrado, yo el más barato que he visto está aproximadamente en Mercado Libre como en 23,000 pesos. Hay unos más caros, pero sería cuestión, yo creo que sí vale la pena a lo mejor hacer una vaquita o poder ir juntando dinero poco a poquito para poder conseguir un Iris Bond o la marca que sea, pero no sé si ustedes tienen algún convenio o si hay alguna forma de conseguirlo más accesible, no lo sé, pero sirven mucho, sí. Les ayuda mucho. Doctora Elo, ¿les pudiera hacer un comentario? Sí, claro. Mira, en los últimos 2 años se tuvo mucho problema con las licencias del Iris Bond, y por eso tomamos la decisión de hacer más uso del Tobii, el cual no has mencionado, pero tiene prácticamente el mismo funcionamiento que el Iris Bond. No tiene tantos problemas con la licencia, es mucho más fácil adaptarlo y también es más económico. Existe desde el carísimo, ¿no? Que es el que compras con todo y computadora y ya tiene todo el programa dentro, hasta el de $200 más o menos, que es el que adaptas a tu computadora, ¿no? De verdad hemos batallado muchísimo con todo el tema de la licencia del Iris Bond y por eso hemos decidido migrarnos al Tobii, que es mucho más amable tanto en instalación como en uso. Está en la esquina inferior derecha, ese es el Tobii que se pueden ver, es muy igual al Iris Bond, solamente es cuestión de marcas, ¿no? Exacto, que dice aquí OptiKey es el que se adapta a una computadora
y existe, te digo, hay no sé, como 4 o 5 modelos de Toby, se pueden encontrar en Amazon. Sí, también en Mercado Libre también los O he en visto. Mercado Libre y son mucho más accesibles y fáciles de usar. Sí, el Iris Bond, si no mal recuerdo, está sobre los 50,000 pesos. Sí, la verdad es que está más caro y no tiene como esta gama de poder usar desde el más sencillo hasta lo más sofisticado, ¿no? Y sin embargo, Toby sí tiene como esta gama de agarrar desde uno de $200 hasta el más sofisticado. Muy bien. Voy a continuar y ahorita me sigo con las preguntas. Ahora, ya había mencionado que para la terapia el tipo de ejercicios y la cantidad de repeticiones va a ser evaluado y va a ser indicado por algún experto en la terapia de habla, ¿sí? Ya había mencionado que la fatiga excesiva va a generar un deterioro avanzado, ¿sí? Se va a acelerar este deterioro. Entonces, no debemos de cansarnos tanto para hacer la terapia ni hacer una terapia tan seguido. Ahora, no todos los ejercicios son para todas las personas, que les quede muy, muy claro a esta parte. Ahora, les voy a dar algunos ejemplos de ejercicios que podemos hacer que les pueden ayudar, pero bueno, hay que ser conscientes y sí visiten y contacten a algún especialista, ¿sí? Por favor. Ejercicios de respiración, además de para la terapia respiratoria que deben llevar, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacerlo más dinámico. Les voy a pedir de favor que metan aire por la nariz lo más que puedan. Y suavemente y lento lo van a sacar por la boca. Lo más que aguanten hasta que se les acabe el aire. Descanso, el descanso va a ser muy importante. Descanso unos segunditos y lo vuelvo a hacer. Meto aire, detengo y saco lentamente. Ojo, personas que tienen traqueostomía pueden hacerlo. Si toleran el ocluir la cánula de traqueostomía, háganlo con la cánula ocluida. Si no lo toleran, metan aire por su tráqueos y lo sacan lentamente por la tráqueos. Es mucho control, mucho entrenamiento, ¿sí? Si esto lo pueden realizar unas 5 veces, está perfecto. Pero si me aguantan 1 o 2, con 2, ¿sale? Ahora, mismo ejercicio, pero metiendo el aire por la nariz y sacándolo por la nariz. Descanso y lo vuelvo a hacer. Meto el aire por nariz. Lento, profundo, lo más que puedo para estirar los músculos respiratorios y luego lo saco. Si aguanto 5, perfecto. Si aguanto 1, con ese tengo, ¿sale? Estos pueden ser algunos ejercicios para la respiración. Siguiente, ejercicios de soplo. Podemos apagar una vela, un encendedor, de forma rápida. ¿Sí? O puedo hacerlo nada más haciendo que baile mi flama. ¿Sí? Puedo yo dirigir el aire a través de un popote. Estoy haciendo más chiquito, estoy trabajando mis labios. Y hasta lo puedo hacer con sonido para trabajar mi voz. ¿Sí? Ojo, si me cuesta mucho trabajo hacerlo, ese ejercicio no es para mí. ¿Ok? Siguiente. Ejercicios de la lengua. Podemos hacer, sacar y meter la lengua lo más que puedo. Estoy estirando, estoy manteniendo ocupados los músculos de la lengua. Si aguanto 7, perfecto. Si aguanto 2, ok, también es perfecto. ¿Sí? Muevo mi lengua a los lados. Mando besitos. Lleno mis cachetes con aire.
Estos ejercicios se les llaman praxias. ¿Sí? Así pueden encontrar algunos ejercicios, praxias linguales, praxias labiales. Ojo, no todas las praxias son para todas las personas. Sí, hay que escoger los que mejor me queden, los que pueda yo hacer. Sí, chasqueo la lengua. A lo mejor en una fase más allá va a costar un poquito más de trabajo, pero si no tengo problema en el habla aún, puedo hacer todos estos ejercicios. Y puedo trabajar la velocidad rápido, lento. Para este ejercicio necesito mucha destreza en mi boca, pero pues hay que intentar hacer lo más posible. Puntualmente trabajando el habla. Repetición de sonidos como la S, la K, la G, la J, la R, la P, la T y la Ch, que normalmente son los que más trabajamos. Aquí vamos con la S vamos a forzar a que nuestra boca saque el aire por ahí y ahí de forma indirecta nuestro paladar se está trabajando. Entonces, puedo hacer yo una S muy larga. O una G muy larga. Hay que ver cuáles sonidos son largos, cuáles no se pueden hacer largos, como la K. Por más que yo quiera hacer larga la K como la S, no se puede. Entonces, ahí lo puedo trabajar yo de una forma cortita. O meto este sonido en sílabas. Sa, se, si, so, su. O en una sílaba inversa, que es un poquito más compleja. As, es, is, os, us. O el sonido en medio de dos vocales. Asa, ese, isi, oso, usu. O me puedo ir también a repetición de palabras con este sonido. Sapo, sopa, semilla, saco, silla, subir, ¿ok? O puedo meter esta palabra en una frase, frases que tengan el sonido de la S. Susi sale sola. Sofía está en el sofá. Ya no hay sal en el salero, ¿sí? Y bueno, esto también nos va a entretener y nos va a hacer menos aburrida la terapia. O trabalenguas con ese sonido. Y así como con esta repetición de este sonido, podemos hacerlos con las otras letras. Ahora, aunque tengamos un sistema alternativo o aumentativo de comunicación, va a ser muy importante que continuemos lo más que se pueda utilizando nuestro lenguaje oral, ¿sí? Trabajando el habla, lo más que se pueda para mantener la función, por favor. No digan, ya tengo mi sistema alternativo de comunicación, ya no voy a hablar. No, háganlo, porque esto también nos va a ayudar a trabajar los músculos de la deglución. Y a lo mejor ya tengo mi gastrostomía, pero me va a ayudar a seguir tragando mis propias secreciones, mi saliva, ¿sí? Y bueno, la terapia es importante, vuelvo a repetir, para mantener la función lo más que pueda, ¿sí? Les agradezco su atención. Me encanta dar este tipo de pláticas a ustedes. Ahora sí, les dejo para que con toda confianza me hagan todas las preguntas que necesiten. Si tienen alguna duda extra que no alcancemos a contestar, mándenme un WhatsApp, por favor, o mándenme un correo, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por toda la información. Voy a empezar a leer las preguntas. Empezamos Sí, con claro. Torres, que pregunta, ¿se recomienda el uso de oxígeno antes o después de hacer las terapias? Ok. Si ya utilizan el oxígeno todo el tiempo, pues no se lo quiten para hacer las terapias, ¿sí? Antes, durante y después de las terapias. Si se sienten que se cansaron un poco y no siempre utilizan el oxígeno, utilícenlo después, ¿sale? Perfecto. Preguntan, ¿existe alguna página donde haya ejercicios para la terapia?
Hay muchas páginas en internet donde hay muchos tipos de ejercicios que se pueden hacer. No tengo ahorita en mente alguna. Pueden buscar praxias orofaciales, ejercicios de respiración, pero si yo les digo hagan todo lo que encuentren en internet, habrá cosas que hagan que no les sirvan para nada y otros que sí. Entonces, me gustaría, bueno, yo preferiría que buscaran algún experto que les haga alguna terapia en línea. No es necesario que vayan a su casa, de preferencia, pues sí se puede hacer alguna sesión presencial, pero si no tienen, si les da miedo por el COVID, si están muy lejos, si en el lugar donde viven no hay terapeutas, pues algo en internet que a alguien en internet que puedan contactar, ¿sí? Gracias. Seguimos con Naima. Sofía, que pregunta, buenas tardes, ¿qué tan accesibles son las herramientas como el Iris Bond? Bueno, ya habíamos mencionado que hay muchas marcas, hay muchos costos, pero yo el más bajo que el Iris Bond, bueno, el Tobii, sobre los 20,000 pesos aproximadamente. Digo, además que necesitas una pantalla, una computadora, pero bueno, esas son más fáciles de conseguir. Si tienen un teléfono inteligente, pueden descargar el Eva Facial Mouse, que es muy sencillo de utilizar, es gratuito. También tenemos en el canal de YouTube de la asociación un tutorial para aprender a utilizar Eva Facial Mouse en el teléfono, también para facilitárselas. Ya por último, doctora, la pregunta, Luciano, mencionaron que es importante hacer el tablero de comunicación con antelación. ¿A partir de qué etapa de la enfermedad es recomendable iniciar el tablero? Pues yo creo que en el momento en el que sea un poco complicado la parte de comunicarme verbalmente, yo creo que es momento de empezar a hacerlos, ¿sí? Si ya veo que me canso mucho al hablar, que ya no me están entendiendo mucho mis familiares, es el momento de poder, bueno, de hacerlo, de realizarlo. Ok, perfecto. Y bueno, vamos a dar la última pregunta, ahora sí, de Ana Rodríguez, que pregunta, por la tarde mi voz es muy ronca y cansada. ¿A qué se debe y qué puedo hacer para mantenerla? Ya para cerrar. Ok, acuérdate que para la voz también utilizamos muchos músculos y si durante todo el día hemos estado hablando, hemos utilizado nuestra voz, esos músculos también se cansan, se fatigan, la calidad de la voz cambia, disminuye. Entonces yo te recomiendo descansar, ya que tu voz está ronca, descansa para poder en unos minutos poder volver a utilizarla. ¿Y qué puedes hacer para mantenerla? La terapia de voz es muy importante. Puedes hacer sonidos de graves a agudos, ¿no? Para poder darle esa elasticidad y ese movimiento a las cuerdas vocales. Me puedes hacer y lo puedes hacer para abajo. Y muchos de mis pacientes me dicen que es momento de la terapia de canto. Sí, sí es un poco de lo que hacen los cantantes para poder entrenar su voz. Entonces, eso se llaman glisandos, ¿sí? Que yo voy de grave a agudo. O puedo yo hacer un movimiento entrecortado con todas las vocales. Y, a, Sí, obviamente no podemos hacerlo mucho tiempo porque nos vamos a fatigar de más, ¿sí? Nos podemos cansar de más, ¿ok? La lectura en voz alta también ayuda mucho por un tiempo, pues, no muy prolongado. El estarnos hidratando constantemente, aquellas personas que no les cuesta trabajo tomar los líquidos, pueden ir tomando pequeños traguitos de agüita para ir hidratando la laringe y la faringe. Ok, muchas gracias, doctora, por toda la información que nos compartes, como siempre, buenísimo, todo muy claro.
De todos modos, pues tenemos grabada la sesión y la vamos a estar compartiendo en el transcurso de la semana para que puedan repetirla las veces que sea. Los que llegaron tarde la pueden ver desde el inicio. Y igualmente estaremos publicando en el canal de YouTube más información sobre los sistemas alternativos de comunicación que la doctora comentó muy bien. Vamos a ampliar un poco más la gama de todos los que hay, de todos los precios. Lo estaremos publicando también en la página de YouTube para que estén pendientes. Y pues muchas gracias, doctora, como siempre, por tu tiempo y todo lo que nos das. Estoy para servirles. Gracias por la invitación. Sí, si yo hubiera utilizado y mencionado todos los recursos que hay, no acabo, ¿no? Hay muchos.